Apaga la luz. ¿Crees que estás solo? Entra en un mundo donde movemos el misterio con normalidad. Vive el misterio con nosotros. Ayúdanos a buscar respuestas. Un programa escrito y dirigido por Yolanda García Mena y José Antonio Roldán Sánchez. En la búsqueda. Pero que muy buenas mis buscadores de misterio, bienvenidos una semana más en la búsqueda. Muy buenas, José Antonio. ¿Te ha parecido bien la entrada que he hecho? Tengo que hacerlo más animada porque me dices, Yolanda, di las cosas con más euforia, con más... No sé cómo tengo que hacerlo. Muy buenas, pues muy buena pregunta, Yolanda, porque llevamos desde el 26 de abril del 2012 haciendo el programa y tienes un estilo propio. Lo único que pasa que parece que estabas así baja de energías y te he dicho, anímate. Pues si ya estoy animada. Pues eso. Ay, vale, no hay que contarlo todo. Sí. Claro que también me he venido, menos mal que no escucho muchos programas en general, pero me han venido a la memoria otros tonos, digo, pues si tú eres la alegría de la huerta, del misterio. Bueno, pero es que a lo mejor a nuestros oyentes, a los buscadores, a las personas que en general les gustan los temas de misterio, pues no les gusta el estar escuchando estas historias y estar jiji, jajaja, ¿no? Bueno, ¿podría ser? Amigo y amiga, buscador y buscadora, en la búsqueda radio@gmail.com 673 44 50 80 y abrimos un debate, un melón. ¿Cómo te gusta que tengamos el tono del programa? Jiji, jaja, misterio o misterio algo profundo, más solemne, más solemne y más así? Bueno, seguro que habrá de todo. Bueno, José Antonio ya ha dado unas vías de comunicación que son el correo electrónico. También tenemos el 673 44 50 80, que son directamente, bueno, las más directas para poder contactar con nosotros, y luego pues otras vías de comunicación, otras redes sociales como son Facebook, por ahí también os podéis escribir, Instagram, TikTok, Twitter, yo qué sé. La página oficial de La Búsqueda en Facebook también, como has dicho, pero hay una más directa. Hay una mucho más directa. ¿Cuál? Pero puede ser un poco rara. ¿Cuál? Si no ven por la calle, pues dicen, oye, tengo algo que contarte. Por lo menos eso estaría chulo, saluda, ¿no? Y luego luego saluda, luego nos cuentas. Claro. Y luego tenéis los grupos tanto de WhatsApp como de Telegram, que podéis acceder, como ya os he dicho en varias ocasiones, bueno, en casi todos los programas, o en todos los programas, que son pues el grupo de WhatsApp, Telegram, que podéis acceder directamente desde las descripciones de los audios, tanto de iVoox como de Spotify y de las diferentes plataformas en donde emitimos. Luego también recordaros que si nos queréis apoyar, pues darle me gusta en los audios de iVoox, en Spotify podéis calificarnos con 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, como queráis. Si pueden ser con 5 estrellas, mejor que mejor, ¿vale? Y luego comentar. Y ¿vale? Eso de apoyar también viene unido a esa primera opción más directa. Si no ven por la calle y te preguntan y te dicen hola, también puede ser una forma de ánimo. Pero eso sí, no des en el corazoncito si no ves por la calle, porque ya queda raro. Sí, ya queda raro y nos podéis matar. Por lo menos de primera, tío. Y nos podéis matar. Bueno, vamos a comenzar con el programa, ¿te parece? Qué fuerza tienen nuestros oyentes buscadores, que te dan como así en el corazoncito y no pueden matar. ¿Cómo te dan? A ver, que aquí la gente...
esa energía paranormal. Bueno, como decíamos, vamos a ir con la primera experiencia. Esta la voy a leer tal y como nos la envió esta oyente. Y nos dice esto. Buenas noches, soy Grisel y estoy con Cristian, mi marido. Antes de empezar a contar todo, queríamos aclarar que todo lo que vamos a contar ha sido antes de empezar a grabar toda la actividad paranormal que captamos. Tenemos nuestro canal de YouTube En Busca del Más Allá, en el que podréis encontrar todo lo que vamos captando, ¿vale? Dicho esto, empiezo por Grisel. La primera interacción con lo paranormal fue cuando era muy pequeña. Me cuenta mi madre que por las noches escuchaba una voz que decía mi nombre. Yo era muy pequeña y la verdad que no lo recuerdo. Cabe decir que vivíamos en casa de mi bisabuela y ya fallecida. Total, que mi tía le puso unas velas blancas con unos rezos y después de eso no volvió a escuchar más. Bueno, no se volvió a escuchar nada más. Desde pequeña siempre me llamó la atención todo este tema y de ahí me han ido pasando cosas. Recuerdo ya de adolescente en la nueva casa de mis padres estar en mi habitación cambiándome. Mis padres estaban abajo con mi hermana y tenemos una perrita pequeña. Quedaros con eso, ¿vale? Nos dice entre comillas. El caso es que me estaba cambiando y al quitarme la camiseta tenía un espejo de frente y vi una silueta con cuernos. Sé que parece loco, pero lo vi. La silueta era roja con ojos rojos y cuernos. Justo escuché al perro meterse debajo de la cama y escuchar la respiración agitada. Ya ves tú, el animalito, sobre todo ellos que notan aún más las presencias. Si ya lo está notando ella, pues imagínate el perrito, ¿vale? Claro, y es un punto de apoyo, ¿no? De que no solo lo veía ella, sino que también lo veía el animal. Exactamente. Bueno, la cuestión, lo primero que hice fue mantener la calma y pensar que había podido ser un reflejo. Al acabar, empecé a llamar al perro para bajar abajo y solo se escuchaba la respiración agitada. Seguía llamándole y nada. Cuando levanté el edredón, no estaba allí. No había nada. Me bajé asustada, pero lo mismo. Intentas buscarle una explicación. Otro día, estando sola con mi hermana en casa, tranquilas, una tarde normal, llamaron al fijo de casa de mis padres. Al cogerlo, solo escuché una respiración y al colgar, un golpe terrible en la parte de arriba de casa de mis padres. No sé si fue casualidad, lo único que hice fue agarrar a mi hermana y salir de casa. Esto nos dice que todo de adolescente, mi hermana era más pequeña, tendría 4 años y yo unos 14 más o menos. Pensé que era casualidad lo del teléfono y que arriba cualquier cosa se pudo caer. Pero al subir y ver que no había nada caído, me quedé más atónita. La cuestión es que nos dicen pues que ella contó todo esto y no le creyeron. Luego continúa con más experiencias y nos dice otra vez, también en pleno agosto. Y digo agosto porque esto me pasó en el cementerio con más gente y fueron varias veces. Bueno, el caso es que en agosto en Extremadura, imagínate, calor, sin gota de aire, una de esas noches bajé con una amiga y desde la puerta del cementerio, sin entrar, después de un rato de silencio, escuchamos cadenas arrastrándose hacia nosotras, ¿vale? Imagínate la situación. Fácilmente serían las 11 de la noche. Difícil que en aquel momento hubiera alguien. Salieron corriendo, ¿vale? Pero hasta casi un bar que hay más arriba del cementerio, donde ya empieza la civilización, digamos, esto nos lo aclara, no dejamos de oír ese sonido detrás de nosotras. Imagínate el terror, ¿vale? Que sintieron. Otro día entraron unos amigos dentro y nosotras estábamos fuera solas. Queríamos hacerles pues una broma, ¿vale? El cementerio tiene la entrada principal y otra más arriba, digamos por la parte de atrás. Pues queríamos ir por atrás y darles un susto y en mitad del camino, la que iba conmigo y yo vimos un haz de luz que no correspondía a ningún coche.
ya que estaba inmóvil y en principio era de tamaño medio. Nos paramos en seco, no había aire ni ruido, o sea que no era ni un coche ni una bolsa. Además, es que nos comenta que salía una luz. Al quedarnos quietas, empezó a hacerse cada vez más grande y salimos corriendo hacia atrás al no saber qué era eso. Cuando los de dentro salieron, les preguntamos y ellos contestaron que no vieron nada. Otro día, esa misma persona y yo entramos de día a ver a un familiar suyo, vamos, lo normal. Cuando ya nos íbamos, escuchamos una melodía, concretamente una flauta. Cosa rara porque casas alrededor pues no hay. Lo que hay son huertos y poco más. Y de vez en cuando alguna cochera. Cuanto más nos acercábamos a la puerta, más se escuchaba. Llegamos y justo enfrente había un banco. Ella dice que veía a un hombre con los ojos negros. Yo no vi nada, la verdad, pero la música sí que la escuché y cuando llegamos justo a la puerta, paró en seco. Dimos la vuelta y salimos por detrás. No había nadie. Otra vez, con otra amiga, subimos a una aldea, digámosle así, que está semi abandonada y pertenece a mi pueblo. El caso es que hay casas que solo se habitan los findes y vivirán 2 familias, a lo mucho, pues unas 3 quizás. Tiene una ermita y al lado de la ermita hay un cementerio muy antiguo donde solo se ven 3 tumbas. Una madre, un padre y un niño. Hay más gente, pero solo esas están hacia afuera. Bueno, pues antes estaba ese cementerio abierto. Entré con esta amiga y dejé mi móvil con una grabadora encima. Todo esto nos comenta que también se hizo de día. No escuchamos nada. Entonces ella decidió que se iba a sentar en la tumba más pequeña. En mi vida escuché un lamento tan fuerte como aquel día. Salió como del inframundo y ese grito no lo sentía lejano. Igual puedes pensar que puede ser alguien cercano que estuviera allí, pero era imposible. Solo había una chica más abajo con su perro de paseo y ese grito salió de esa tumba, de ahí mismo. En este mismo sitio que os comento, otro día entramos un amigo, otra amiga y yo, Tela, la de Cantina. Un momento antes de que siga Yolanda, pero en esta última del grito he querido escuchar que deja una grabadora y un móvil. Sí, pero por ahora no nos comenta nada. Claro, pero digo que si el grito lo grabo y lo tiene grabado, pues también nos lo podría pasar. Bueno, la cuestión, estábamos intentando ver algo desde ahí. Como la ermita cae enfrente, estábamos viendo una ventana que igual se veía mejor desde dentro del cementerio, ya que tiene un muro muy bajo y queda más alto el cementerio que la ermita. Pues al girarnos, esta chica y yo, por el rabillo del ojo, detrás de nosotros vimos como una especie de figura blanca desvanecerse. No sé la verdad si ella también lo vio. Ella me dijo que sí. Yo estoy segura que sí que lo vi, fueron décimas de segundo, pero ahí estaba. Después de todas estas cosas, yo siempre me ponía en el teléfono cosas rollo Spirit Box y alguna contestación coherente y cosas raras sí que he obtenido, ¿vale? Pero no le doy mucha credibilidad por el tema de que no deja de ser una app. Bueno, sí. Yo es que esto de las Spirit Box y sobre todo del teléfono móvil, porque bueno, es que no deja de ser un rastreo, ¿no?, de emisoras. Entonces vas cambiando de emisora, va cambiando de emisora cada cierto segundo y bueno, ahí puede aparecer lo que tú quieras, ¿no? A ver, sí que es curioso que a veces sí que coincide lo que tú preguntas con lo que te está contestando. Lo he probado, lo hemos probado y bueno, yo tampoco le doy mucha credibilidad, pero bueno, puede ocurrir. Claro, también tienes que ver que lo que tú dices sería como algo aleatorio y tendría que hacerse un protocolo aunque ya casi está demostrado, como tú dices, que la validez de las Spirit Box y lo contrario, pues tampoco es que
que sea para mucho, pero en este caso sería preparar una especie de protocolo con unas preguntas cerradas que solo supieran los participantes, y luego a la hora de decirlo también mirar cómo decirlo, porque claro, si en este tipo de sesiones con Spirit Box empiezas a lanzar preguntas mientras se está comentando lo que tú dices, las emisoras, por estadística algo te puede coincidir, pero bueno, si la gente que está escuchando piensa lo contrario, o piensa lo mismo, o piensa otra cosa, pues... Bueno, no, o simplemente las experiencias, que estoy segura de que hay muchos oyentes que ya sean investigadores, bueno, pues que suelen hacer, o experimentadores, por llamarlo de alguna manera, que suelen hacer esto. También habrá personas pues que quieran, algún día pues ya han dicho, oh, venga, he escuchado esto en este programa, voy a probarlo. Oye, a lo mejor en esa simple prueba han tenido algún suceso que podrían explicarnos con el tema de la Spirit Box. Oye, hay mucha gente que es muy creyente de esto y que dice que sí que funciona y que han tenido experiencias. Oye, pues explícanosla. Sí, no, a ver, ella ha comentado, Grisel ha comentado lo de la app, no porque ahora incluso se hace por ahí, pero yo conozco antiguamente, creo recordar que se llamaba Chavarría, y no sé si vivía en Cornellá, y hace muchísimos años, que las fabricaba físicamente. Y la credibilidad tampoco le daba, era pues bueno, lo que tú comentabas, un rastreo de emisoras. Él sí que era una persona muy creyente en el tema, y bueno, como siempre, pues hay muchas opiniones sobre la Spirit Box y lo similar. Y nada, pues ahí estamos, tantos años, y es que te hablo de, yo qué sé, del principio de los 2000 o quizás antes. Imagínate los años que han corrido. Bueno, Grisel no termina con esto, sigue contándonos más experiencias y nos dice: después de todo esto tuve un parón y no volvieron a pasarme cosas hasta que me casé y nos mudamos a la actual casa en la que vivimos. Donde sí que hemos tenido cosas muy extrañas, la primera, creo recordar, ¿vale?, fue que escuchamos una botella de agua caerse por las escaleras. Te pongo en situación. 3 plantas, casi todo escaleras, y ese día era verano, de noche estábamos mi marido y yo hablando como una noche normal. No hablábamos de nada paranormal, que hay quien quizás diga que sí la sugestión y tal. En estos casos, o en este caso, nada que ver. Ese día escuchamos una botella de agua caerse por las escaleras. Sorpresa, no había ninguna botella de agua. En la parte de abajo todo estaba cerrado, lo cual hacía imposible que se cayera. Yo misma bajé hasta abajo del todo para ver que se había caído y no había ninguna botella. Entre comillas nos dice que cabe aclarar que no tenemos vecinos, vivimos en el campo, como quien dice, ¿vale? Otra noche, en la habitación de nuestro hijo, escuchamos un golpe. Y ese día no estaba el pequeño, ¿vale? Por lo que fuese, no estaba el niño en aquella ocasión. Nuestra sorpresa al día siguiente, un coche teledirigido estando en off, no sabemos cómo sucedió, pero el coche estaba encima de una balda con su mando al lado y justo delante una figura de un ángel con la imagen de Cristo de Serradilla. Se llevó por delante la figura, decapitó al ángel y el coche. De la marinera, ¿eh? Es que estoy imaginándome la escena de que... Sí, por eso te digo, en vez de seguir hacia adelante o quedarse quieto en el sitio, apareció justo debajo de la balda y pegado a la pared. Para mí no tiene explicación que arrancara solo, lógicamente, ¿vale? Me podrán decir que si cualquier fallo o cualquier historia, pero qué casualidad que tire hacia adelante, se lleve una figura por delante y encima aparezca justo debajo de esa balda y pegado a la pared. Creo recordar que en el caso que hace años trajimos de Cubellas, una de las cosas, no sé si estoy mezclando casos, porque estoy diciendo de memoria, es que algunos juguetes se habían movido y no tenían pilas. Creo que estás mezclando casos. ¿Sí? Sí.
estás mezclando el caso Cubellas, que es el que hicimos el vídeo, Sí. con otra familia que fuimos a ver no sé dónde estaba, no sé si fue en Cubellas también, ¿eh? No, no, en el de Cubillas también pasaba. ¿Sí? Y lo que tú comentas es Santa Perpetua de la Pues Mogollón. ahí es donde se movían los juguetes, creo recordar. Que había un niño pequeño, bueno, que luego estuvimos hablando, que no Era un sabíamos... niño pequeño, luego vino un bebé y luego Y que estuvimos Sí. hablando con la suegra, con la madre... que vino la ¿vale? Momontane con nosotros. Entonces, Y no luego tengo- la explicación era un poco más, Sí, creo que es ahí más física, más de aquí que lo otro. Y no por ello no interesante, porque se pudieron conseguir, digamos, llegar a un tipo de solución o de encontrar algún tipo de explicación que al parecer al día de hoy dejó de pasar donde... cuando la persona que supuestamente creaba todo eso se le dice que era ella. Bueno, pues para que veas. O sea, no estoy hablando en clave, es un caso que Hace mucho tiempo. lo tenemos publicado en los primeros programas. Y el caso este último de Santa Perpetua no dijimos en ningún momento la familia, cómo se llamaba ni nada, pero fue cuando hay niños de por medio es muy complicado. Y Y lo niños estaban pasando mal, ¿eh? muy mal, muy Sí, mal. sí. ¿Recuerdas aquellos tiempos en los que podíamos salir a Ya investigar? volveremos, mujer. A ver, esto es la forma de escuchar, es que siempre dicen lo mismo, la forma de escuchar a, por ejemplo, ahora a Grisel y a su marido contar estas experiencias es otra manera de investigar. Es parte de la investigación. La investigación es no solo ir a lugares supuestamente con un aura de misterio o de historias sobre el tema. Es algo más. Es sobre todo escuchar al testigo. Y lo hacemos, que sí, ojalá se pueda hacer esto en más ocasiones. Si no me vayas a hacer decir lo que al anónimo, y recordar que buscamos patrocinadores para que nos patrocinen, yo qué sé, un par de trillones de euros, por ejemplo. Bueno, seguimos con Grisel. Después de esto, estando solos, pusimos una Spirit Box y de aquella, quedaros con el dato, también os quiere puntualizar, teníamos una perra que se llamaba Aisha, ¿vale? Qué nombre más bonito, por cierto. Vale, empezamos con la Spirit y se escuchan 3 voces. Un hombre, una mujer y una chica. Nos pedían luz, decían nuestros nombres y para verificar que eso era real le hicimos 2 preguntas que nos dejaron sorprendidos. Quiero puntualizar aquí, ¿vale? Que precisamente Grisel no es un nombre muy común, ¿vale? Entonces, si en esa Spirit Box te sale el nombre Grisel, bueno, yo por lo menos no es un nombre que... No es muy común en España. No es muy común, bueno, pero si realmente en ese momento fuese lo que hemos dicho de ese barrido de radio, ostras, qué casualidad, mucha casualidad, ¿no? El encontrar el porcentaje hombre, ya es más difícil. es curioso. Bueno, la cuestión es que nos dicen que les hicieron pues 2 preguntas que les dejaron sorprendidos, ¿vale? La primera, que había a la derecha de Cristian, estaba la perra ahí echada, ¿vale? La respuesta fue perro. Atónitos estábamos. Y para rematar, preguntamos si sabía el nombre del perro y algo inteligente nos dio su nombre, Aisha. Otra casualidad que, bueno... Sí, porque también un perro que se llame Aisha no es lo más común. No es lo más común. Yo me quedé blanca, no lo podía creer. Como nos pidieron luz, encendimos una vela blanca y un tiempo pues se calmó la cosa, ¿vale? Hasta que un día, ya vamos terminando con el relato de nuestra amiga Grisel, que ahora iba a decir Aisha, ¿vale? Hasta que un día, concretamente la noche siguiente de Reyes, escuché una voz de un hombre. Y os digo que estaba sola con mis 2 hijos, serían las 7 u las 8 de la tarde. Mi hijo jugando, mi hija dormida y mi marido había salido un momento. Yo lo único que hice fue subir los regalos a mi habitación y pensé, ¿cómo coloco todo esto? ¿Vale? Y justo detrás de mí escuché la voz de un hombre. No entendí qué dijo. Con esto lo que quiero decir es que no estaba sugestionada ni con miedo. Lo primero que pensé es que era mi marido.
Después de llamarlo y no haber respuesta, pensé que había entrado alguien a casa. Bajé corriendo al salón y solo estaba mi hijo jugando como lo dejé y la niña dormida. Después de eso, ya nos dice, gracias a Dios, no hemos vuelto a tener vivencias en casa y esperemos que se quede así. Y bueno, las cosas que ya nos pasan es en los sitios a los que vamos a grabar. No en todos, ¿vale? Lógicamente. Pero hay cosas que no tienen explicación. Podéis visitar nuestro canal y comprobarlo por vosotros mismos. Muchísimas gracias de corazón a La Búsqueda Radio por esta oportunidad. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros. Y a Cristian por todas estas experiencias que, bueno, sobre todo de ella, ¿no? Que ha contado y que en algunas ocasiones pues estaba acompañada de otras personas. Sí. Bueno, en ocasiones estaba con amigos, las primeras era cuando era pequeña, pues con su madre, pero bueno, que ahí en principio tampoco le creían demasiado. Pero bueno, la verdad es que jolines, todo lo que le ha pasado a esta mujer, ¿vale? Y luego ese dato que siempre nosotros decimos aquí, cuando ha comentado esas últimas experiencias que le ocurren en esa nueva casa, donde ya viven, ¿no? El hogar de la familia actual, que conforma junto a sus hijos y junto a su marido, dice que gracias a Dios por ahora no le ha pasado nada más. Sí que van en busca de encontrar confirmaciones, entiendo, a lo que le ha sucedido tanto a ella como a él, y en esos lugares llamados de misterio, y también puntualiza, en algunos sí aparecen cosas o algún tipo de prueba y en otros no. Y eso, pues que gracias a Dios no le está sucediendo en su casa, claro, porque es que es lo que siempre digo, que te pase, que vayas a ver chiste, te pase el chiste viejo y te pase algo, pues bueno, luego lo dejas allí. Pero tenerlo en casa ya es otra cosa. En casa. Y bueno, eso debió pensar nuestro siguiente buscador, porque lo de que fue una experiencia muy impactante para él, y yo creo que para cualquier persona que lo hubiera vivido, pero le ocurre en una carretera y luego, gracias a Dios, en su casa, ¿no? Bueno. Es en la carretera comarcal, nos da ese dato, A131, en la zona de Los Monegros, en Aragón. Y bueno, Yolanda, buscadores, imagínate, se llama Javi, un transportista que lleva años haciendo la ruta de madrugada. No es un tipo impresionable, es de lo que piensa que todo tiene explicación, o gran parte de las experiencias tienen explicación, o por lo menos lo pensaba. Pues bien, una noche, sobre las 3 de la madrugada, hora que siempre suele asociarse a los temas de misterio, más de lo paranormal, y en casa son lugares con misterio, pero en este caso en la carretera. El motor, y eso es algo muy de aquí, muy humano, comienza a tener un poco de nervios en ese sentido, porque no hay historia por ahora ni paranormal ni ovni. El motor de su camión le comienza a fallar. Eso da miedo. Y bueno, imagínate, si ya te dan un coche, pues cuando lleva un camión, y encima entiendo que cargado, pues más aún. Y las luces del cuadro de mandos se volvieron locas antes de apagarse por completo. Se bajó del camión porque se le quedó clavado, lógicamente cabreado, pensando que era un problema eléctrico. Yo entiendo a Javi en este caso, que más de pensar en algo extraño, lo que piensa es como tenga que llevarlo al mecánico, y si encima era autónomo, que creo que es autónomo, mucho peor, ¿no? Y al dar la vuelta al vehículo se queda congelado, según nos comenta. A unos 20 metros, en la mitad de la calzada, había una figura. No era un animal, eso lo tiene súper claro. Era demasiado alta esa figura, delgada, con extremidades que parecían no tener articulaciones normales. O sea, el codo y todo eso, no, por lo menos no lo distinguía. Y estaba parada, inmóvil y mirando hacia el campo. O sea, ni siquiera lo miraba él. Dice Javi que no se escuchaban ni los grillos.
El Vale. silencio absoluto. El silencio que todos, bueno, gran mayoría de las personas cuando les acontece esto parece que está ahí. Claro, y es lo que más te encoge el corazón, ¿no? Porque estás viviendo esa situación y encima no escuchas nada. No escuchas ningún tipo de ruido que te puedas aferrar a él, incluso por si tienes que pedir ayuda. Y dice que cuando el ser giró la cabeza, porque la giró lentamente, lo miró. Javi no esperó a ver lo que pasaba, Lógico. se metió en la cabina y cerró con la llave. Estaba temblando como una hoja y eso que nos comenta que siendo camionero había visto absolutamente todo en la carretera, ¿no? Hasta que milagrosamente, 10 minutos después, que se le hicieron súper eternos, el camión pareció revivir. Menos mal. A lo Entonces, mejor lo mismo que le ocurrió al camión fue también por esa entidad, ¿no? eso piensa él, porque tal como se paró tras ese, digamos, aviso inicial, se paró en seco, después pues vuelve a funcionar. Y comenta Javi que cuando arranca y pasa por donde estaba la figura ya no había nadie. Eso sí, que quedó como un olor en la cabina, incluso en su ropa, que duró hasta ya después, como un olor metálico, y él lo describe como si fuera parecido al ozono. No sé a qué huele el ozono, la gente que esté escuchando, por lo menos yo ahora no recuerdo, como tú, o sea, tú que tienes buen olfato, vas a tener que oler algo que parezca, nos remita al ozono para explicármelo, porque No yo lo sé, olfato tengo fatal. No sé, ozono, pero ozono que huele a fétido, es que no sé, no sabría decirte. A ozono nos dice Javi, y esa es la experiencia Luego lo buscaremos por internet. que no para le ha ver cómo pasado nunca más, e incluso intentando evitar pasar por esa zona, ha pasado por esa zona, por la lógica de la ruta que tiene que hacer, nunca le ha vuelto a pasar nada, y el camión, que eso es otra de las cosas que tenía una preocupación, como decía antes, no se ha resentido y fue algo momentáneo, y el camión que no era muy viejo por aquel momento, porque esto tampoco hace mucho, por ahora no le ha dado ningún tipo de problemas que pueda remitir a esa experiencia en esa carretera comarcal de Los Monegros. Y nada, pues muchísimas gracias a Javi por contarnos esa experiencia, que como te decía, te ves en mitad de la carretera comarcal, solo, se te para el camión y ves eso, es difícil. Bueno, atención a esto, buscadores, porque vamos a otra experiencia. En este caso nos lo escribe Claudio Muresan, ¿vale? Claudio es un romano que pues lleva viviendo en España con nosotros unos 10 años. Concretamente se encuentra en Zaragoza, en el barrio de San José. Dice que siempre ha sido un hombre tranquilo, de esos hombres, ¿vale? De esas personas que no creen algo, ¿vale? Que no creen, yo qué sé, lo que sea, que no puedan tocar, ¿vale? Hasta que llegó aquel paquete de su país. Tras la muerte de su tío en Cárpatos, no sé si lo estoy diciendo bien, Cárpatos, ¿vale? Muy relacionado con el Drácula y todo. Sí. Claudiu recibió un baúl viejo, ¿vale? Con ropa y con trastos familiares. Y ahí empezó su pesadilla. Nos cuenta, ¿vale?, que desde que ese baúl entró en su piso, como que el ambiente, el aire, pues ha cambiado. Escucha pasos pesados de botas, ¿vale? Que arrastran algo por el pasillo, por su pasillo, pues mientras la vivienda está a oscuras. Pero que lo peor, amigos, es el olor, ¿vale? Dice que hay como un olor a tierra húmeda, a cripta, ¿vale?, a cementerio, ¿vale?, algo a cerruno, ¿vale?, como digo yo, que lo inunda todo de golpe, que inunda todo su piso. Claudio está convencido de que esto no ha venido solo del baúl,
sino que también en su tierra, ¿vale? Esto ya hablaremos un día, también lo podemos buscar, porque yo la verdad es que no había escuchado nunca sobre este tema, pues se habla de los Strigoi. ¿Tú lo habías escuchado, los Strigoi? Sí, bueno, hay una serie que duró creo que 4 o 5 temporadas que habla sobre el tema de vampirismo y de todo eso. Y bueno, también un poco de tipo invasión extraña y curiosa, que está muy bien. Pero no me acuerdo cómo se llama, por eso estaba dando vueltas con la explicación, pero que está muy bien. Pero bueno, él más o menos sí que me hizo un poco de explicación y bueno, dice que pues son como almas que se quedan atrapadas entre dos mundos y que regresan, ¿vale? Para coger, ¿vale? O buscar la energía de sus parientes, ¿vale? O sea, que eso también es una manera de decir, ostras, ha muerto un familiar mío y se ha quedado, como que se vuelve malo, ¿vale? Y viene por mi energía, ¿vale? Bueno, son creencias de cada uno. Claro, también es una forma del arraigo de esa persona que se va a ese supuesto más allá, ¿por qué no busca la energía de otras personas? Claro, tiene que ser de tu familiar. Bueno, la cuestión es que dice que el otro día, al pie de su cama, vio una sombra altísima que hablaba en un rumano que debe de ser antiguo porque dice que ya no se usa, ¿vale? Un susurro que sonaba a algo antiguo, ¿vale? A arena y a siglos de olvido, ¿vale? No sé, puede haber cruzado un espíritu porque representa que no han fallecido aquí en España, donde él vive, concretamente Zaragoza. Estaremos hablando que esta persona habría muerto en Rumanía. ¿Tú crees capaz a un espíritu de cruzarse media Europa solo para reclamar pues la energía de un familiar o para reclamar a una familia? Bueno, pero esta persona que nos cuenta la experiencia, que al parecer no creía mucho en este tipo de cosas, le ha afectado tanto que ha buscado una explicación en las costumbres y en la cultura rumana y le ha encontrado una lógica a lo que le puede pasar. No sé, eso, a ver, es que no se trata de creer, si pasa o no pasa, no se trata de creencia, lo que pasa que es algo, como tú dices, no solo la energía que busca ese supuesto espíritu, sino la energía que de por sí ya debe tener para mantenerse, ¿no? Claro. Claro, yo le preguntaría a nuestro amigo buscador también quién envía. Sí, porque también se cuenta, sobre todo esto también es algo muy arraigado en México, que está muy así, de eso de mandarte los muertos. Bueno, aquí... Pero en este caso, ¿quién envía el baúl? Porque claro, también el baúl se tiene que enviar a alguien. Ahí está. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hombre, entiendo que se lo mandarían los familiares para tener recuerdos de su tío, si en el caso de que tuviera mucho trato con ese tío. Entiendo, he querido entender que es así. Claro, y entonces estamos, teóricamente, tendría un ligamen con ese tío. Claro. Y no para mal. No. Por eso no entiendo el Strigoi, hemos dicho. Strigoi, ¿no? Strigoi, jolines, buscar esa explicación por ahí y con un tío con el que te has llevado también, no sé. Si pican a la puerta ahora y nos traen un baúl, yo creo, yo no lo digo que me parece que nosotros no lo vamos a coger, ¿eh? Bueno. A que te viene un baúl también es extraño. ¿Tienes alguna experiencia que contar? ¿Yo? Sí. No, de los temas de misterio, sí. Claro. Yo tengo siempre para contar cosas. Y nos vamos a, bueno, no es cerquita, pero es en Cataluña, la comarca de Osona. Mar, que nos envía esta experiencia, es arquitecto. Y bueno, esto parece un poco, es un caso que nos envía él y la experiencia vivida por él y el caso es de él. Y quiere compartirlo con nosotros no solo para explicarnos el caso, sino para intentar encontrar algún tipo de explicación en sí, en general del caso, pero bueno, es muy de guión, porque dice que es arquitecto y hereda una masía familiar que llevaba más de 20 años abandonada. Comienza la rehabilitación, dice que estaba solo, trabajando en la planta baja, cuando escuchó, y eso también
algunas experiencias de lo que comenta Grisel y otros tantos amigos y amigas buscadores, escucha su nombre, Mar. En este caso, más sencillo, ¿no? Más de aquí. Y según él, era una voz suave y familiar, que venía de la planta de arriba. Pensó que era su socio, aunque él estaba solo, pero bueno, que había venido y que había subido las escaleras y bueno, estaba allí. Se había adelantado un poco a él y no le había dicho nada y bueno, subió a ver si era, pero no había nadie. Volvió a bajar y al momento la voz volvió a sonar. Esta vez era diferente, se ha escuchado un ruido, pero no es la masía abandonada, que ahora ya no estaba abandonada, era aquí. Y en esta ocasión escucha una voz diferente que según él era la voz de su abuela, que había fallecido hace años. Entiendo que la masía era propiedad de su abuela, pero nos comenta que era la voz de su abuela, pero que era algo distorsionada. Como si alguien o algo estuviera imitándola, pero no lo hiciera bien. Dice, me daba reminiscencias de que era la voz de mi abuela, pero en realidad yo sabía que no era la voz de mi abuela. Y vuelve a repetir su nombre. Y de una forma muy grave. Y a continuación, algo que también hemos vivido últimamente en algunos casos, que nos han contado, que escucha muebles. Había bajado otra vez, escucha las tas de muebles y dice, bueno, a ver, si me he imaginado que me han dicho mi nombre, a ver si realmente la masía es grande. Cuando digo baja, es que se va a otra estancia del piso de abajo, pero bueno, que aquello hay varias estancias, hay bodegas, y dice, no vaya a ser que en esta ocasión si haya subido mi socio y esté moviendo cosas que hay arriba para adelantar el trabajo. Tampoco. Subió y encontró uno de los muebles que había allí movido y unas marcas de haberlo movido. ¿Por qué vio esas marcas? Porque había polvo, no se había limpiado y se vio perfectamente dónde había estado situado el mueble y cómo hubo una especie de arrastrar ese mueble. El mueble estaba ahí y él no sabe, y al día de hoy no sabe quién pudo mover ese mueble. Su socio apareció a las horas, lo cual le alivió en el sentido de que estaba junto con otra persona, pero a la vez le preocupó porque hubiera encontrado más sencillo que su socio hubiera estado arriba moviendo los muebles. Claro, lógico. Y ya te digo, según él, algo estaba imitando la voz de su abuela y le llamaba por su nombre. Sigue rehabilitando una masía porque lo hace cuando puede, los fines de semana, y cuando tiene algún entrante de dinero, pues va haciéndolo de la masía porque es bastante grande. Y al día de hoy no le pasa nada más. Ya le he comentado que si le pasa algo más, pues que él o su socio, quien sea, pues se ponga en contacto con nosotros y nos comente sobre el asunto. El siguiente caso que voy a contar, literal, me ha puesto los pelos de punta. Nos lo envía un amigo buscador que se llama Sergio Valdepeñas, ¿vale? Sergio era vigilante de seguridad, de esos que conocen cada rincón oscuro de sus puestos, ¿vale? Ya llevaba un tiempo, se lo conocía muy, muy bien, ¿vale? Y lo que nos va a narrar, bueno, lo que os voy a narrar le ocurrió en la estación de Canfranc. Para quien no la conozca, está allá en el Pirineo aragonés. Ya sabéis que ese sitio tiene una carga histórica, para quien no lo sepa, pues tiene una carga histórica bastante brutal. Pero lo que él vivió va más allá de esa historia. Nos comenta que era una noche de invierno, de las que no se olvidan, ¿vale? Con una ventisca que silbaba entre los esqueletos de los trenes más viejos. Sergio estaba haciendo la ronda
por los hangares de las mercancías cuando de repente los sensores de movimiento empezaron a saltar como locos. No había nadie, pero al enfocar con la linterna hacia las vías viejas, hasta las vías viejas, lo vio. ¿Y qué es lo que vio nuestro amigo? Pues a un hombre con un abrigo largo y con sombrero, ¿vale? Ya tenemos aquí al hombre con sombrero, pero bueno, que no tiene por qué ser siempre el mismo, pero que está ahí, ¿vale? Pero entiendo que no sería un hombre de carne y hueso con sombrero. No lo sé. Bueno, él no entendió que no era un hombre normal, de carne y hueso. Este hombre parecía que era de otra época y estaba caminando sobre la nieve, pues como si tal cosa, ¿vale? Como si no fuese con él. Sergio le dio el harto, pero cuando aquel hombre se giró, ahora viene cuando de esto porque... Ahí cuando confirmas lo que Sí. te he preguntado antes. No, confirmo porque se me pone a mí la piel de gallina. Pues este hombre no tenía ojos. ¿Vale? Imagínate, yo es que nada más de imaginármelo es que... O sea, que se veía solo Sí, tenía las cuencas vacías, negras como el carbón. Este amigo, Sergio, nos dice que en un pestañeo este hombre se desvaneció. Pestañeo de él, no del hombre, que no tenía... No, José Antonio, por favor. Hombre, es que hay que aclararlo. Sí, Sergio fue corriendo al sitio y allí pues no había ni una sola pisada. Ya no sé ni cómo sacó el valor de ir. Sí, no lo estaba pensando yo. Y es que vamos, no sé. O sea, yo que he hecho, no soy vigilante con el tip, pero sí que he hecho bastantes rondas. Yo veo a una persona con sombrero y esto, ¿no? Y Sitio sin que ojos. no tiene que estar. Y luego compruebo que no tiene cuenca de dos ojos. Bueno, la cuestión es que sí que pasó mucho miedo porque luego Sergio dice que se pasó el resto del turno rezando, creas o no, en su garita. Ah, pues bueno, mira, se quedó en la garita. No se fue por ahí a Imagina, buscar es que, claro, aire es más que- para allá, claro, porque a lo mejor tampoco diría en la No, garita. claro, es que encima dice que es que no había ni pisadas en la nieve, que no había nada. Que era como si no hubiera habido nadie allí. Pero es que da igual, pues es que no hace falta. Así es que tú ya ves un hombre que está allí, que aparece de la nada con un sombrero, pero es que de esto que no tiene ojos, y yo ya es que ya ni pienso nada. Claro, Es que luego- no pienso. No, claro, y en esta ocasión él se va a la garita, que es como los juegos estos, sitio seguro, ¿no? O lo que sea. Y claro, Ahí pero no puede ir el hombre. no se sabe, pero bueno, en este caso por lo que veo no fue. Y lo que no sabemos es si en alguna otra ocasión, porque entiendo que seguiría haciendo ese tipo de servicio, le ha pasado algo similar, o si sabes si algún compañero de relevo o alguien le ha pasado. No ha dicho nada, no ha comentado nada. Pues realmente, bueno, es un sitio que la gente que gusta del misterio ha ido bastante. Si han tenido alguna experiencia similar, pues que se pongan en contacto con nosotros, y o similar, bueno, que tenga que ver con lo extraño, ¿no? O lo inexplicable, porque ya de por sí esta experiencia es muy impactante, ¿no? Que estás, y sobre todo porque estás allí solo, ¿no? Ay, qué miedo, de verdad, qué miedo. Entonces, que José Antonio, voy ya por la última experiencia, vamos ya por la última experiencia, que en esta ocasión nos llega de forma anónima. Que llevamos unos cuantos que no eran anónimos, pero ya sabéis que tenéis esta posibilidad también para los que no seáis tan valientes o mira, que os dé vergüenza o cualquiera de... Bueno, ya sabéis. Bueno, es una valentía contarnos la experiencia, aunque sea de formato anónimo, o por lo menos que no nos dejan decir el nombre, porque la mayoría de estas experiencias para nosotros no son anónimas, No, claro, sino claro. que a la hora de difundir no podemos decir. Normalmente, a no ser que ya directamente nos digan que lo quieren hacer de forma anónima, solemos preguntar, oye, ¿nos dejas poner la experiencia? Porque a veces simplemente la quieren explicar y ya está. O te la explican, pero bueno, no piensan en el decir, oye, pues la quiero explicar de forma anónima. Es algo que siempre preguntamos nosotros, a no ser que, como he dicho antes, directamente digan, es que no quiero decir mi nombre, ¿vale? Bueno, esta persona es alguien que vive solo en un pueblo perdido de la sierra y que prefiere no dar su nombre porque, y aquí la explicación del por qué, según dice, su familia ya piensa que ve cosas, ¿vale?
Pero escuchad bien, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Desde hace un mes, ¿vale? Su teléfono fijo suena cada noche a las 3:33 de la madrugada. ¿Qué pasa con esta hora? No lo sé, la verdad. Pero también, es que no sé. También es un hecho ya de por sí paranormal que tenga un teléfono fijo. Sí, bueno, hay gente que aún lo tiene. Nosotros estamos intentando ponerlo. Pero no funciona la aspiración. Bueno, la cuestión es que ni un minuto más ni un minuto menos. La cuestión es que cuando descuelga, el silencio es absoluto. Yo ya estaría, me cago en todo. Y encima a estas horas de la madrugada. ¿Por qué me llamas a esta? ¿Tienes un plan de Yastel? Por ejemplo, no. Si ya me llamaron una vez, recuerdo. Eso fue bueno, eso no fue paranormal. Hace años. Anónimo, un momentito que Yolanda. No, esa es otra. Vale. No, me llamaron a las 11 de la noche, claro. A las 11 de la noche te llaman a casa, ¿qué piensas? ¿Ha pasado algo, vale? Les puse de vuelta y media. No, eso es otra. La que tú dices es cuando me llamaron. Yo tengo la costumbre de, yo no me entretengo ni les hago perder el tiempo a ellos. Yo cojo, cuelgo. No, pero antes sí que contestaba. No, tampoco tanto. Y bueno, me llamaron de Más Móvil, creo que era. Y nada, lo típico, ¿quieres no sé qué de en plan tal? Cojo y cuelgo. Me vuelven a llamar, cuelgo otra vez. Y me vuelven a llamar y digo, jolines, tío, qué pesado. O sea, ya te he dicho que... O sea, bueno, ya te he colgado, entiéndelo. Y descuelgo me dicen, usted es una maleducada. Y yo, ¿perdona? Vuelvo a colgar. Pues sigue insistiendo el tío. Imagínate, bueno, eso. Pues sí, eso era lo que tú querías que contara. Sí, no, porque a ver, ya fue una experiencia traumática. Hombre, me quedé un poco así como diciendo... ¿Qué me estás contando? Bueno, la cuestión es que dice que cuando... Sigamos con la experiencia. Sí. Cuando descuelga, pues no escucha nada, un silencio absoluto, ¿vale? Pero que eso empezó a cambiar a partir de pasar unas noches en el que el silencio pues se rompió. Nos comenta que al otro lado de la línea empezó a escuchar su propia voz. No era una grabación normal, más bien era pues su voz repitiendo cosas que había dicho esa misma tarde, ¿vale? Curiosamente. Pues yo que sé, frases como voy a comprar el pan, qué frío hace hoy. Fuera de la contestación posible que haya podido dar, sí. O sea, en su casa. Pero dice que la voz que se escuchaba, aparte de ser la suya, pues se escuchaba pues como un tipo de tono metálico, ¿vale? Como si, por poner algún ejemplo, como si una máquina o algo peor, pues estuviera aprendiendo a hablar como él. Lo más aterrador de todo, buscadores, es que aquí es donde a mí, por ejemplo, pues por eso te digo, a mí se me corta el cuerpo, ¿vale? Totalmente. Es que una noche, desesperado, nuestro oyente arrancó el cable del teléfono de la pared. Y aún así, ¿vale? Con el teléfono desconectado, os podéis imaginar, el teléfono volvió a sonar a las 3:33. Bueno, ahí está. No sé. La cuestión es que hay algo en esa casa que no necesita cables para poder comunicarse. Pero sonó, pero ya no se escuchó esa voz. Sonó. Yo entiendo que no lo contestó. Pero ya de por sí. Es que, claro, ya recibes esa llamada, escuchas esa voz tuya con tono metálico. Claro, estaríamos hablando aquí de los doppelganger, ¿cómo es? Uy, de verdad, yo con las palabras, ¿cómo soy? Pues sí, estamos... Estamos fatal, ¿eh? Doppelganger. Esto nos pasa por no prepararnos el programa. Esto nos pasa por ponernos delante del micrófono y explicar las experiencias de nuestros buscadores, pero luego ya no prepararnos lo bonito, lo que tiene que quedar bien. Eso nos pasa por eso. Ya, o sea, si quieres, te preparas aquí haces como si fueras experto de todo, te lees cosas y pareces que entiendes del tema, de un tema que, por cierto, en tantos años y cuanta más tecnología hay,
No llegamos a ninguna No conclusión. llegamos, lo cual es curioso. Sí. Pero este caso que comenta nuestro amigo buscador es, o sea, yo me imagino, o sea, imaginaros todos, la situación que... Yo voy a poner el teléfono, que lo sepas, que ¿eh? estás, no hace falta en este caso, tenemos un teléfono que no tiene... ¿Te imaginas que empezara a sonar Tú solo? imagínate que comienzas eso. Bueno. Entonces ya fliparíamos. Entonces ya- Y como siempre, no sé por qué, aparte de María, que algún día enviarás la foto, que no la has enviado todavía, aparte del T-Rex, el teléfono también lo tengo detrás. No quiero... Ring. No, tú imagínate, no, por lo menos en una... Porque es un teléfono de estos... Inalámbrico, inalámbrico, pero antiguo, ¿no? Sí, hombre, ya. tiene Es que una- aparte ya es que a día de hoy ya no se llevan los teléfonos fijos, Claro. ¿no? Bueno, no sé. ¿Qué Es que pa' hace qué? tantos Tú- años que no tenemos Claro, puesto, imagínate, yo la gente que conozco, ninguno lo tiene. que nosotros realmente lo queremos poner porque como yo me voy tan pronto por las mañanas, tú te quedas supuestamente durmiendo, ¿vale? Pero ya sé que tú a ti te cuesta dormirte una vez que me voy a trabajar, pues yo qué sé, si por lo que sea como normalmente dormimos con el teléfono en silencio porque, bueno, por los grupos de WhatsApp, por los WhatsApp y todo eso, que puede pasar que te llamen y te despierten, pues habíamos pensado, pues, ostras, pues si algún día me pasa algo o a alguien le pasa algo, pues que puedan llamarnos directamente o yo te pueda llamar directamente al teléfono fijo que se va a sonar sí o sí. Claro, porque teóricamente a las 5 de la mañana no te debería llamar nadie de publicidad ofreciéndote ningún Bueno, ya plan. te digo, me llamaron a las 11, vamos, les puse, uy, qué susto me A mí, metieron. también, a mí me llamaron una vez, estando en San Vicente, sobre las 11:30, y me dijeron, no sé qué, tenemos un nuevo plan. Es claro, porque llaman desde otros países. Claro, ahí claro. dice, porque no sé qué vale no sé cuántos soles. Y digo yo, me parece que estás un poco desubicada. Aquí se cobran euros, pero tampoco quiero el plan. Y dice, "Ay, sí, pues sí, No, y efectivamente". aparte que te meten Misterio unos suelto. sustos. Y bueno, uy, les puse, que es claro, pero más que nada que yo respeto su trabajo, pero ostras, te llaman a las 11 de la mañana pensando que es que ha pasado algo. Y claro, te da un vuelco el corazón que cuando ves que es porque te están llamando para hacer publicidad, pues bueno, salen por tu boca, vamos, Claro, bueno, ahora sapos y culebras. lo que sí nos gustaría saber si ha sonado en alguna ocasión más el teléfono de nuestro amigo buscador y sobre todo si ha ocurrido algo que no sea eso, algo que sea aledaño a eso y que él, si desde que nos envía el caso hasta hoy, le ha podido encontrar algún tipo de explicación, algún origen y sobre todo también si hay alguien que está escuchando y ha tenido alguna experiencia similar, Sí, la verdad es que sería curioso que nos lo contarais. porque que te llame, mira, no es que claro, el problema es que no puedo decir el nombre, pero había un investigador de misterio Bueno, que todavía está... He sido yo, perdón. sí, No paro. se ha puesto nerviosa. sí, De misterio porque sé lo que vas a contar. que tuvo seguro, no sé si lo sabes, Sí, creo que sí. que llamaba a una hora, Ah, no. pero no llamaba a las 3:33 de la mañana, me acuerdo que era a las 8 de la mañana, estaba viviendo allá en San Vicente, y luego pude, pero no hablaba, ¿no? Pero llamaba para qué. No, llamaba y colgaba. Ah, vale. Y luego, con varias personas más, también dedicadas al misterio, pude comprobar que también lo hacía. Y no me digas por qué. Ahora me dices el nombre, porque yo esta experiencia no la Sí, sabía. no me digas por qué. Él le dio por ahí, por eso, no sé para qué lo hacía. Y luego, claro, cuando ya aparecen los teléfonos con identificador de llamada, dice, hijo mío. Que no sabe. Ah, claro, porque a lo mejor él llamaba desde un teléfono que no tenía interfaz. Ay, madre mía. Ay, digo, que sé tu número. Pero que era como para amedrantar, como para daros miedo. Sí, bueno, fue una época, ya sabes que en estos temas de misterio, cuando estás un poquito asomando la cabeza, pues siempre hay algún divulgador. Vale, ya. Y Bueno, que nos lo digan a nosotros cuando empezamos en la búsqueda. bueno, eso fue ya un Aquello poco fue, vamos. maravilloso, podéis escucharlo en los primeros programas. Y también leerlo, creo. No hace falta. No hace no falta, pero bueno, podrán escuchar todos los programas varias veces. Sí, claro, Es un eso sí. programa de misterio que tiene muchos audios. Pues sí, en esta ocasión no lo sé. Y ahí está, pero bueno, como es una persona que también tiene mucha imaginación a la hora de decir las cosas, pues no sé, pues le daría por ahí. Y después voy a crear un poco de
no sé, como si fuera en vez del caso Humo por carta, pues el caso Humo por teléfono. Hasta que inventaron los... Qué fuerte. Ahora me dices el nombre, ¿eh? Sí, Por sí. buscadores se van a quedar sin saber. Hay algunos investigadores de misterio que lo han vivido y otra gente que con los pocos datos que he dado, que no da ninguno, más o menos sabrán quién es. A ver si es el que yo pienso. Seguramente. Ostras, es el de Pero siempre. Sí. Seguro. Pero bueno, luego lo hablaremos y ya hemos dejado aquí con... Vale. Pero es que me ha hecho gracia porque lo he recordado y dice, pero ya que llamas, di algo. O sea, Claro, hijo mío. Amenaza o algo, que si no tiene gracia. Bueno, pues ya, José Antonio, buscadores, vamos a ir despidiendo esta semana el programa. Nada, ahora me lo dices, ¿eh? No tardes nada, en cuanto cortemos la grabación. En cuanto colguemos, como estaba hablando del teléfono, Claro. en cuanto colguemos y suene el teléfono que tenemos detrás, sin pilas. Y sin No me cable. faltaba eso. Muchísimas gracias, buscadores, oyentes, por estar una semana más junto a nosotros y nos escuchamos aquí en La Búsqueda. Y recuerda, no todo está explicado. Seguimos buscando. Cada semana tenemos una cita con el misterio, buscando las respuestas a lo desconocido. Acompaña a José Antonio Roldán, Yolanda García y a todos los testimonios que cada semana nos acompañan en La Búsqueda. Un programa donde hablaremos del misterio con normalidad. En La Búsqueda. Queremos saber tus experiencias con lo paranormal, ovni, insólito y extraordinario. Escríbenos a enlabúsquedaradio@gmail.com, manda un mensaje a nuestro WhatsApp o Telegram 673 44 50 80. Esperamos tu participación en ELB. En La Búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.